En esta oportunidad veremos los códigos que permiten informar, a fines del análisis armónico, sobre la estructura de los acordes. O dicho mucho más simplemente, el cifrado de los acordes. Hay varios tipos de cifrados. Tienen distintos orígenes, son propios de diferentes géneros. Todos tienen sus pros y sus contras. No los hay ni mejores ni peores, solo son diferentes o priorizan otros elementos. La tradición académica hace que nos inclinemos por el uso del bajo cifrado. Este bajo cifrado lo he encontrado también con el nombre de cifrado romano porque usa los números romanos para explicar parte del análisis. Pero hay ámbitos en los que se priorizan otras modalidades porque hay otras necesidades y los cifrados a aplicar en esos casos suelen ser o el cifrado americano u otro que es el llamado cifrado por funciones. El cifrado americano usa la denominación anglosajona de las notas, las letras mayúsculas que representan a los sonidos, y estas están acompañadas por cifras o por símbolos que describen en detalle cómo está construido el acorde en cuestión. Es muy descriptivo, es directo, no necesita pentagrama, tampoco necesita una armadura de clave para entenderse, pero es limitado en cuanto a lo que puede comunicar de la función armónica que tal acorde ocupa dentro del sistema tonal de la obra a analizar o a ejecutar. Después está el cifrado por funciones. El cifrado por funciones fue desarrollado en Alemania y prioriza la función armónica del acorde dentro de la tonalidad, o sea, el sector al cual pertenece por sobre el grado que está representando. Tiene la ventaja de no necesitar pentagrama y de poder aplicarse a cualquier tonalidad, es decir, facilita el transporte, con un resultado idéntico, ya que no está nombrando acordes independientes como el cifrado americano y tampoco está ligado a una armadura de clave o a una escritura dentro de un pentagrama. El funcionamiento del bajo cifrado es describir siempre desde el bajo los intervalos a que se encuentran cada una de las notas restantes del acorde. Como la construcción de los acordes se hace por superposición de terceras, es costumbre omitir ese número en el cifrado. Es obvio. Las cifras se escriben por debajo del bajo y se apilan desde abajo hacia arriba, describiendo los intervalos en cuestión. Si alguna nota resultara modificada por el uso de alteraciones accidentales, se indica al lado. Algunos códigos frecuentes suelen ser: si encuentran la cifra tachada, generalmente el 5 o el 7, eso quiere decir el intervalo, una quinta o una séptima, es disminuido. Hay veces en que al lado de la cifra se le pone un signo más. Ahí está queriendo decir que ese sonido representa la sensible. Ninguna cifra, un acorde sin cifrado, estado fundamental. Otra situación que podemos tener es una alteración o una indicación suelta. Eso quiere decir que está haciendo mención a la tercera del acorde. Lo que allí diga afecta a la tercera. Vamos a ver ahora el cifrado de la tríada. Como ya les comenté, las tríadas no siempre aparecen en estado fundamental. El uso de las inversiones, es decir, la tercera en el bajo o la quinta en el bajo, es frecuente y hasta es específico para un montón de situaciones. Entonces, vamos con el cifrado de cada una de estas posiciones, cómo funciona. El estado fundamental se cifra con un 5. ¿Por qué el 5? Porque es el intervalo mayor que se construye desde la nota del bajo, la quinta. Pero hay dos sonidos, me está faltando uno. ¿Cuál es ese sonido que está faltando? ¿Cuál es ese tercer sonido que no aparece consignado dentro de las instrucciones del bajo cifrado? La tercera. Igualmente, por convención, el estado fundamental, que es la posición del acorde con mayor frecuencia de uso, ni siquiera se lo cifra. Cuando no se pone nada y se está haciendo un análisis armónico, se sobreentiende que está en estado fundamental. Vamos a la primera inversión. Lo que muestra el bajo es la nota del medio de la tríada.
En un video anterior les expliqué que para algunos fines era importante darle quizás otro enfoque al tema de las inversiones. Nosotros podemos describir las inversiones de la manera en que vamos a cifrarlas, es decir, desde el bajo hacia arriba. Pero como imagen mental, como visualización eficiente y rápida, siempre es preferible visualizar el estado fundamental. Tenemos la tríada en posición cerrada. Allí tenemos al alcance de la vista y con gran facilidad la posibilidad de decir si la quinta es justa o no, si las terceras son mayores. Es mucho más simple visualizar el estado fundamental en posición cerrada. Entonces, en la primera inversión estamos viendo la nota del medio. Al ver la nota del medio, yo me imagino que el acorde completo está compuesto por la tercera de arriba y por la tercera de abajo. ¿Y cómo expreso con una cifra la fundamental del acorde que antes estaba en el bajo y ahora fue arriba, a alguna voz superior? Es el número 6. ¿Recuerdan intervalos? Cuando se veía la inversión de los intervalos, ¿en qué se invertían las segundas? En séptimas. ¿En qué se invertían las quintas? En cuartas. ¿Y las terceras? En sextas. Pues bien, si yo estoy con una tríada en estado fundamental, veo la fundamental y la tercera y las voy a invertir, que es lo que estoy haciendo, la nota inferior, que es la fundamental, enviarla por encima. Esa tercera, ¿en qué se invirtió? En una sexta. Entonces, esa es la cifra que voy a utilizar para informar en esta nueva posición del acorde, en esta primera inversión de una tríada, que la fundamental del acorde no está en el bajo, sino está por arriba. Ahora vamos a la segunda inversión. Lo que estoy viendo en el bajo es la quinta del estado fundamental. Tanto la fundamental como la tercera están por encima de ellas. Por lo tanto, el cifrado de la segunda inversión consta de dos cifras que se colocan una por encima de la otra. La de abajo es la cuarta y la de arriba es la sexta. Y ese es el acorde de cuarta y sexta. Ahora dos observaciones. Por un lado, puede resultar estresante escuchar la terminología precisa, pero necesitamos habituarnos a ella. Necesitan habituarse a escucharla y necesitan habituarse a utilizarla. Hasta ahora venimos hablando de la fundamental, la tercera, la quinta, el bajo, la inversión, las voces, la tríada. Practíquenlo para que les sea familiar y pase a ser natural utilizar estos términos a la hora de querer comunicar las cuestiones de los acordes. La segunda observación. Se habrán dado cuenta que el cifrado indica intervalos, pero nada dice de la clasificación de estos. Dice terceras, dice sextas, pero ¿serán mayores? ¿Serán menores? ¿Las cuartas y las quintas son siempre justas o no? Esa es la característica del bajo cifrado. El bajo cifrado no puede entenderse si no está vinculado a una tonalidad, a una armadura de clave. Así como la armadura de clave rige para toda la obra musical, los intervalos señalados en el cifrado son los intervalos que la tonalidad vigente genera.